El cargo de fiscal general es el más poderoso de El Salvador. Puede incluso enjuiciar al presidente, y nunca en la historia había tenido tantas facultades. Desde enero de 2024, la Asamblea Legislativa le permitió al fiscal nombrar a cualquiera como terrorista sin necesidad de que un juez independiente verifique si hay pruebas. Negar cualquier extradición, es decir, enviar a criminales que otros países reclaman. Este poder que antes estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia, ahora también está en manos del fiscal. Controlar esto es clave para un gobierno como el de Bukele. La Corte Suprema que controla se ha negado a extraditar a 4 altos líderes pandilleros. ¿Será porque les preocupa que en Estados Unidos se enteren sobre más detalles sobre las negociaciones de Bukele con las pandillas? Justo por eso es que el anterior fiscal, Raúl Melara, se estaba convirtiendo en un problema para el gobierno. Por eso queremos perfilar a Rodolfo Delgado, el fiscal del buquelismo. El fiscal de la guerra contra las pandillas ya trabajó más de 20 años en la fiscalía. Claro, una renovación. Delgado empezó su carrera en 1995 en el servicio público como auxiliar de fiscal en Sonsonate y en San Vicente. Tuvo un rápido ascenso. Uno de sus más grandes logros fue cuando ocupó la unidad de crimen organizado en sustitución de su amigo inventor, Gustavo Villatoro, ahora ministro de Seguridad. Sus tácticas siempre fueron cuestionables. La Procuraduría para Derechos Humanos estableció que Delgado estuvo presente cuando policías torturaron a Mauricio Murgas, un hombre acusado de secuestro en 2001. Murgas dijo a la PDDH que los policías lo golpearon, lo tiraron al suelo cuando ya estaba esposado y le dieron con la boquilla de los fusiles en la parte baja de su estómago, en la cara y en diferentes partes del cuerpo, hasta perder el conocimiento. Cuando reaccionó, Murgas había sido llevado a un beneficio de café en Santa Ana, donde lo interrogaron. En el interrogatorio, los policías le rompieron la órbita del ojo a Murgas y le reventaron un párpado y el pómulo izquierdo y le hirieron la oreja. El informe de la PDDH dice que Delgado no garantizó los derechos de Murgas, aunque ya había sido detenido. Entre 2004 y 2014, Delgado fue el encargado de coordinar investigaciones relacionadas con el crimen organizado. En 2005, otro informe de la PDDH recomendó investigar a Delgado por otro caso de torturas en la investigación de un homicidio. En 2014, el exfiscal general Luis Martínez, ahora condenado por uso ilegal de escuchas telefónicas y procesado por otros actos de corrupción, ascendió a Delgado a la Dirección de Defensa de Intereses del Estado. En 2016, el siguiente fiscal general, Douglas Meléndez, nombró a Delgado como su asesor. En 2017, Delgado renunció a la fiscalía y trabajó como abogado privado. Tras apenas 10 meses de su salida de la fiscalía, entre octubre de 2018 y febrero de 2020, Delgado defendió a personas involucradas con pandillas. Durante 29 meses trabajó como defensor de 2 personas perfiladas por la institución como colaboradores de alto nivel de la Mara Salvatrucha 3. Jorge Manuel Vega Knight y su esposa Vanessa Beatriz Argüello de Vega. Los Vega fueron procesados por ayudar a la MS-13 en venta de droga, facilitación de inmuebles para reuniones y refugio de pandilleros prófugos buscados por la policía. Delgado tuvo éxito en ese trabajo. Logró que Vega Knight fuera absuelto por el juez especializado de sentencia de Santa Ana en febrero de 2021. Casi 3 meses más tarde, en la madrugada del 2 de mayo de 2021, Rodolfo Delgado fue impuesto como fiscal general por los diputados de Nuevas Ideas en su primera sesión plenaria. Fue un proceso irregular en donde también se destituyó a la Sala de lo Constitucional violando la ley. Fue juramentado tras un proceso express que duró apenas 1 hora, algo que contrasta con los procesos de selección de fiscal de los últimos años, donde han existido etapas de entrevistas y deliberación. Aunque esas etapas casi siempre se cumplían de manera mediocre, Delgado ni siquiera pasó por eso, como ha pasado con otros funcionarios de este gobierno. Delgado asegura que supo que sería elegido como fiscal en la misma noche de su nombramiento. Le puedo mencionar es que a mí me avisan más o menos cuando ya la pieza de correspondencia en la cual me proponían para el cargo estaba ingresando en la plenaria. Pero la propaganda del gobierno llevaba 6 meses promoviendo su imagen. Delgado fue el jefe de los defensores del director de la Policía Nacional Civil de Bukele, Mauricio Arriaza Chicas, en un antejuicio. Arriaza Chicas era acusado de incumplir sus deberes porque no detuvo a funcionarios de Bukele para que respondieran preguntas a la Asamblea Legislativa sobre los fondos públicos usados para atender la pandemia por COVID-19. La Fiscalía sospechaba que 2/3 partes de todas las compras durante el COVID se hicieron con negociaciones ilícitas. De hecho, Delgado logró que un juez absolviera a Arriaza en el proceso.
Dejando de lado su éxito defendiendo colaboradores de pandillas y jefe de policías, tenemos 3 preguntas para el fiscal Delgado. 1. ¿Por qué no avanza la investigación contra Alba Petróleos? Hace 5 años la fiscalía allanó a Alba Petróleos en El Salvador, una filial de la empresa petrolera estatal venezolana, en una investigación por lavado de dinero. La fiscalía tenía la hipótesis de que Alba Petróleos sirvió para lavar dinero, porque distribuyó mucho más dinero del que disponía. Es importante mencionar que funcionarios actuales que estaban cerca de Bukele en ese momento también recibieron dinero de Alba Petróleos. Para ser exactos, por un monto total de $1.4 millones a modo de préstamo. Además, en 2019, cuando inició el gobierno de Bukele, Delgado reportó a Hacienda que uno de sus patronos ese año había sido Alba Petróleos. Según documentos publicados por Infobae, Delgado ganaba un salario mensual de casi $4.000, lo que quiere decir que cuando Delgado fue juramentado al frente de la fiscalía en mayo de 2021, esa institución debía investigar por lavado de dinero a la empresa Alba Petróleos, que le había pagado más de $45.000 hasta 2019. Y hay más. 2. ¿Por qué una empresa del gobierno le pagó $45.000 a su negocio familiar? 2 semanas antes de asumir como fiscal general de la República, Rodolfo Delgado firma en nombre de una compañía de su familia un contrato como consultor con la empresa transmisora de El Salvador, Etesal, una empresa del gobierno. Una vez Delgado ocupó el cargo de fiscal y dejó el puesto de administrador único suplente de la empresa de su madre, el contrato siguió vigente. Entre abril y diciembre de 2021, Etesal pagó al menos $45.000 al negocio familiar de su madre, en concepto de honorarios por una asesoría sobre prevención de lavado de dinero. El Faro tiene 11 recibos de pago y el contrato firmado por Delgado el 15 de abril de 2021, 15 días antes de ser nombrado como fiscal general. Según la ley, el cargo de fiscal general es incompatible con cualquier actividad remunerada, exceptuando la docencia o actividades de índole cultural. Pero ya sabemos que en este país los funcionarios tratan la ley como si fuera una sugerencia. 3. ¿Por qué desarticuló al grupo antimafia que investigaba funcionarios de Bukele? Y quizá este sea su movimiento clave y más importante hasta ahora. Delgado desarticuló el grupo antimafia. Un juez recién nombrado autorizó a la fiscalía de Delgado a incautar aparatos electrónicos de fiscales y exfiscales que investigaron a funcionarios del gobierno de Nayib Bukele por diferentes actos de corrupción. Esos fiscales huyeron de El Salvador. ¿Qué estaban investigando? El mayor caso de corrupción que realizaba la fiscalía anterior contra el actual gobierno incluía 3 líneas de investigación: la corrupción en la Dirección General de Centros Penales a cargo de Osiris Luna, la negociación del gobierno con las 3 principales pandillas del país y la compra y la distribución de paquetes del programa de emergencia sanitaria. A toda esa investigación le pusieron un nombre: Catedral. Eso en el siguiente episodio. Para más contenido como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.